Si te encuentras angustiado, deprimido, triste, la historia que vas a escuchar puede cambiarte la vida. Es la historia de Elías en la cueva del Monte Oreb, en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Es uno de los relatos más profundos de la Biblia. Sucede justo después de que Elías demuestra que el Dios de Israel, Yahvé, es más poderoso que el Dios Baal en el Monte Carmelo. Pero en lugar de celebrar, Elías huye por miedo a la reina Jezabel y cae en una profunda desesperación. Este momento no solo es la historia de escape, sino una lección sobre cómo Dios se revela y fortalece a sus seguidores en los momentos más difíciles. Para entender por qué Elías huyó, hay que saber qué pasaba en Israel en ese momento. El rey Acab se casó con Jezabel, una princesa de Fenicia. Para fortalecer su alianza, Acab permitió que se adorara a Baal, el dios de Jezabel, en Israel. Esto creó un gran conflicto porque para Israel solo se debía adorar a Yahvé. El enfrentamiento en el Carmelo fue más que un concurso de milagros. Fue un duelo político para decidir qué Dios tenía el poder real. Aunque Elías ganó, el poder de Jezabel seguía intacto. Por eso, su amenaza de muerte que hizo que Elías escapara. Su viaje al monte Oreb, el mismo monte Sinaí de Moisés, era como volver al origen, al lugar donde Dios había hecho su pacto con Israel, lejos de la corrupción del reino. La parte más famosa de esta historia es cómo Dios se le aparece a Elías. Primero hay un viento fuerte, un terremoto y un fuego. Cualquiera esperaría que Dios estuviera en medio de ese poder espectacular, como el de las películas, pero la Biblia dice que Dios no estaba en ninguno de esos fenómenos. En cambio, Dios se manifestó en un susurro suave y delicado. Este detalle cambia todo. Nos muestra que el verdadero Dios no siempre necesita gritar con demostraciones de fuerza. Su poder más grande puede verse en la calma, en la intimidad y en una voz tranquila que invita a escuchar. Es una manera de decir que Dios es diferente a dioses paganos, que solo se asociaban con el poder destructivo de la naturaleza. El viaje de Elías no fue al azar. Al ir al monte Oreb, el autor bíblico quiere que recordemos a Moisés. Elías camina 40 días y 40 noches, como Moisés en el monte y como el pueblo de Israel en el desierto. La cueva donde se esconde recuerda al lugar donde Dios protegió a Moisés para que viera su gloria. Estas comparaciones nos dicen que Elías no está solo en su misión, que es como un nuevo Moisés enviado para guiar a un pueblo de vuelta a Dios en un tiempo de crisis, igual que Moisés lo hizo en el pasado. Elías no era un superhéroe sin sentimientos. Después de una gran victoria, se siente completamente solo y exhausto. Dice, solo yo he quedado como fiel a Dios y me quieren matar. Incluso pide a Dios que le quite la vida. Esto es algo con lo que muchos nos podemos identificar en un cuadro de agotamiento extremo y depresión. Dios trata a Elías con mucha paciencia. Antes de darle un discurso, un ángel le da de comer y le permite descansar 2 veces. Esto nos enseña que Dios se preocupa por nuestras necesidades físicas y emocionales básicas. Luego Dios le hace una pregunta simple y profunda. ¿Qué haces aquí, Elías? No es un regaño, sino una invitación a reflexionar y abrir su corazón. El conflicto con Baal también tenía que ver con la economía. Baal era el dios de la lluvia y la fertilidad. La gente creía que adorarlo le daría buenas cosechas. Al anunciar una sequía, Elías estaba diciendo, Yahvé, no Baal, es quien realmente controla el agua y la prosperidad. La huida de Elías en el desierto, un lugar de pobreza y supervivencia, contrasta con la riqueza de la corte real de Acab, que se basaba en la injusticia. La historia muestra que la fidelidad a Dios está ligada a la justicia social. Esta historia también hace preguntas profundas donde ¿dónde encontramos a Dios? ¿Solo en los milagros grandes y ruidosos? La experiencia de Elías sugiere que no. A veces Dios habla más claro en silencio y la quietud que en el ruido. Para Elías, que estaba desanimado, este susurro fue una manera de Dios de decirle, mi fuerza no depende de tus éxitos espectaculares. Yo trabajo de manera silenciosa y constante. Le devuelve el sentido a su misión. Dentro de la historia de Elías, este capítulo es un punto de inflexión. Deja de ser solo un luchador solitario y entiende que su misión es parte de un plan más grande. Le dice que unja a nuevos líderes, quienes son Eliseo, Hazael y Jehú, mostrando que el trabajo continuará después de él. Para la tradición judía, Elías, una figura central. La mención de que hay 7,000 personas que no han adorado a Baal introduce la idea del remanente fiel,
Dios siempre tiene a un grupo de personas que le son leales, aunque no son visibles. Elías es visto como el precursor del Mesías y en la Pascua judía se deja una copa de vino para él como símbolo de esperanza. Los cristianos ven a Elías, un precursor de Jesús. Su viaje de 40 días prefigura los 40 días de Jesús en el desierto. La voz suave de Dios en el Horeb se conecta con la humildad del nacimiento de Jesús en Belén. Hoy esta historia es muy actual. Para la vida espiritual, en un mundo lleno de ruido y estrés, nos recuerda la importancia de buscar momentos de silencio para escuchar a Dios. Para la salud mental, es un ejemplo compasivo de cómo Dios cuida de quienes sufren de agotamiento o depresión atendiendo primero sus necesidades básicas. Para la sociedad, nos desafía a no identificar a Dios con el poder y la riqueza, sino buscarlo con humildad y justicia. La historia de Elías en Horeb es un mensaje de esperanza para cualquiera que se siente fracasado, solo, cansado. Nos muestra que Dios no nos abandona en nuestras crisis, al contrario, a menudo usa momentos para hablarnos de una manera más íntima y profunda. Nos enseña que su poder no siempre se muestra en lo espectacular, sino en la calma que renueva nuestras fuerzas y nos da un nuevo propósito. Elías salió de esa cueva transformado, no porque hubiera visto un milagro impresionante, sino porque había escuchado un susurro que le cambió la vida. El encuentro de Elías en el monte Horeb en su profunda soledad y desaliento trasciende su momento histórico para convertirse en una poderosa sombra profética que se encuentra su pleno cumplimiento en la persona de Jesucristo. La cueva, símbolo de nuestra propia humanidad fracturada por el miedo y el cansancio, es iluminada por la verdad suprema. El Dios que no se encontró en el viento, en el terremoto, en el fuego, se hizo hombre en la quietud de un pesebre. El susurro suave y delicado que consoló a Elías en el preludio del Verbo eterno que se hizo carne, habitó entre nosotros. En Cristo, la presencia de Dios ya no es un fenómeno externo y esporádico, sino una realidad encarnada, cercana y compasiva. Jesús es el Oreb definitivo, el monte de Dios donde la gracia y la verdad se nos han manifestado. Él es el nuevo y último Elías, que no huyó de la cruz, sino que la enfrentó por amor, sintiendo en Getsemaní una soledad más profunda que cualquier cueva. Para que nosotros nunca jamás tuviéramos que sentirnos solos. Por tanto, hermano y hermana, si hoy tu corazón está en una cueva, agotado por la lucha, acallado por el fracaso o aterrado por las amenazas, recibe esta palabra de gran fe y consuelo. El mismo Dios que alimentó con pan celestial a Elías para su viaje, se ofrece a sí mismo en la promesa, en la persona de Jesús, el pan de vida. El resucitado no solo te pregunta, ¿qué haces aquí?, sino que entra en una cueva, se sienta a tu lado en la oscuridad y te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La esperanza que se revela en Horeb no es que las circunstancias cambiaran inmediatamente, sino que Dios es fiel incluso cuando nosotros flaqueamos. Elías salió de la cueva con una misión renovada porque había encontrado a Dios en su quebranto. De la misma manera, nosotros somos enviados al mundo no con nuestra fuerza agotada, sino con la poderosa certeza de que Cristo, nuestra esperanza de gloria, está en nosotros. La victoria final no depende de nuestro faje y celo, sino de su inquebrantable fidelidad. Anímate, porque Dios del susurro en Horeb es el Padre del Hijo pródigo que corre a recibirte. Es el Cristo que calma la tempestad y el Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles. En Él tu cueva puede convertirse en el lugar de tu encuentro más transformador. Si te está gustando este contenido, te invito a que me sigas para poder produciendo más contenido de valor para ti.